yo pensé que veía. Y hay muchas cosas que pensamos que vemos, que pensamos comprender, o no las habíamos visto de otra manera. Entonces creo que lo que Dios está haciendo, está abriéndonos los ojos del entendimiento. Nos está dando entendimiento, nos está dando sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos vivir la vida en el Espíritu. Dice Juan 8, 31 y 32, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Necesitamos amar la verdad, permanecer la palabra. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, nos guía a toda verdad. La verdad es luz, la verdad es como una lámpara, la verdad trae vida, trae libertad y trae verdad, trae cambios. Nosotros vamos siendo transformados por la revelación de la verdad, pero también al permanecer en Cristo. Cada uno decide qué tan cerca de Cristo camina, qué tan unido a Cristo camina. Había gente que lo veía desde lejos, pero había gente que disponía: yo me tengo que acercar a Él para conocerle más. Muchos lo conocieron por lo que vieron, lo que oyeron, pero quienes se acercaron a Él, quienes lo escucharon, quienes recibieron su palabra, ¿verdad? Aprendieron a permanecer en Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante de lo que hemos estado tratando es que la fuente de donde obtenemos nuestro conocimiento va a producir vida o muerte. El árbol de la vida va a producir ¿qué? Vida, y por los frutos los vamos a conocer. Van a ser diferentes frutos, van a ser diferente la manera de pensar, va a haber una sabiduría diferente a la sabiduría del mundo. Entonces, la fuente de donde obtenemos nuestro conocimiento es el mundo, son las noticias, es la religión, o sea, ¿de dónde estamos? Por eso es importante el espíritu de sabiduría, porque Él es el que inspiró la palabra, Él es la fuente del conocimiento de Dios, es el espíritu de Dios. Necesitamos estar unidos y cuidar nuestro corazón, permanecer unidos, porque hay muchas cosas que nos pueden distraer, hay muchas cosas que nos pueden apagar ese fuego, ese gozo. Ahorita yo venía nada más de escuchando cantos, recordando cantos, venía así, wow, no podía, o sea, mi corazón se llenaba. ¿Y por qué? Porque verdaderamente cuando estás en Cristo, Él es el príncipe de paz y Él trae a tu vida, estás en su paz. Estás en Cristo, estás en la confusión del mundo, estás en crisis, ¿sí? Pero cuando estás en Cristo, yo podía ver, Señor, ciertamente, paz, paz, ¿cuál dulce paz? Esa que ella dice que el Padre nos da. Y es una paz que el mundo puede estar muchas cosas sucediendo, pero Dios te preserva, Dios te guarda. Él es tu sustento, Él es tu fuente, Él es tu provisión, ¿sí? Él es tu fortaleza, Él es tu vida, Él es la instrucción, Él es la palabra. Entonces, hay muchas cosas que estamos tiempos muy decisivos. Podemos seguir el camino que hemos andado, 3 pasitos para adelante y 5 para atrás, y luego otros sorpresones y luego para acá. O podemos poner atención a lo que Dios habla, hacer Shema, poner atención y poder ser guiados por su Espíritu. La voz dice: los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El viernes hablaba sobre el entendimiento, sobre la importancia de que los ojos del entendimiento sean abiertos para que pueda haber una renovación de la mente y una transformación de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero sin entendimiento, sin renovación, no hay transformación. Entonces, ¿qué está Dios haciendo? Está abriéndonos los ojos de nuestro entendimiento, está despertando el espíritu dormido, está avivando, está trayendo un despertar. ¿Para qué? Para fortalecernos, para que podamos accionar con sabiduría, para que podamos conocer sus pensamientos. Entonces, la fuente
si estamos viviendo o alimentándonos del conocimiento del mundo, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no por el árbol de justicia, el árbol de vida, el árbol de la vida de Dios, va a haber frutos diferentes. Pablo los distinguía, más los frutos de la carne son tan. A ver si fueron así como un examen, a ver, ponle palomita, ¿qué frutos están dando en tu vida? En muchos, la ira, el enojo, el X. Si somos sinceros, nos damos cuenta que es más la carne que el espíritu. Entonces, si vivimos por el espíritu, andamos en el espíritu. Si vivimos por la carne, vamos a andar por la carne y vamos a sembrar, ¿verdad? Y vamos a cosechar corrupción, vamos a muerte, destrucción. Entonces, la fuente nos va a permitir ser todo lo que hemos sido llamados a ser, o nos va a distraer del propósito. Aquí ya no es tiempo de que, pues es que no tengo tiempo. Necesitamos cada uno buscar un tiempo, permanecer en la palabra, permanecer en la verdad, arraigarnos en la verdad. Veía una foto, ¿no? Algo así que decía, estaban dos árboles. Un árbol muy grandote, pero con una raíz muy pequeña. Y estaba un árbol muy pequeño, pero con una raíz muy profunda. Y le dice, como que no te ofendas, no te enojes de que te menosprecien. ¿Por qué? Porque te ven pequeñito. Porque, ¿sabes por qué? Porque cuando vengan las pruebas, el árbol grande con un viento lo va a arrancar. No tiene raíces, no tiene cimiento. Y el otro, aunque está pequeño, es más la raíz que la estatura del árbol. Entonces, lo que tú siembras en esas raíces son los cimientos, es lo que va a nutrir toda tu vida espiritual, toda tu vida emocional, va a cambiar. Porque muchos se ven grandes y son grandes caídas. Porque no hay formación de carácter, porque no hay cimientos, porque no hay renovación de la mente, porque no hay entendimiento del espíritu. Hay conocimiento, se está alimentando, estoy haciendo, estoy teniendo, y se piensa, wow, ¿cómo crees? Sí, pero acuérdate que todo va a ser probado por fuego. Nuestras vidas están siendo probadas constantemente por situaciones, y sale de lo que hay dentro del corazón. O sale vida o sale muerte, o sale verdad, bendición, o sale maldición, o sale una reacción, verdad, que dices, hijo, el espíritu, sale el fruto del espíritu, la paciencia, o sale la templanza, o sale la misericordia, sale la paz. Te mantienes en paz en medio de una crisis, o no tienes dominio propio. Sale lo que está en el corazón, sale una reacción, o una depresión, o una condición que afecta. Entonces Dios quiere que seamos sabios, entendidos. Y voy a continuar con el tema, si Dios lo permite, del tema del viernes. Hay mucha tela de donde cortar. Dios quiere darnos entendimiento, quiere que seamos un pueblo sabio y que enseñemos sabiduría. Que enseñemos sabiduría. Hay gente que puede enseñar arte, hay gente que lo que habla, ¿verdad? Manifiesta una bendición. En ti aprendo misericordia, contigo tú me enseñas, ¿verdad? A ser fuerte, contigo. Pero qué padre que también digan, ¿sabes qué? Contigo yo recibo sabiduría. Lo que tú me impartes es sabiduría. Y es importante porque dice que los que enseñan sabiduría van a resplandecer como las estrellas del firmamento. El mundo anda en la sabiduría de las tinieblas, la sabiduría del mundo que produce frutos de enojo, de contienda, de celos. Dice, no se engañen, porque si hay celos, si hay contiendas del corazón, es porque la sabiduría en la cual se están moviendo es la sabiduría del mundo. Dice, la sabiduría del mundo es animal y es carnal y es diabólica. Tremendo. Pero ¿por qué se gesta esos frutos? Porque es la sabiduría del conocimiento del bien y del mal.
Pero Dios dice, ¿sabes qué? Deja ese conocimiento, te va a destruir, no te va a llevar a libertad, no te va a llevar a producir los frutos que tú esperas. Por más que te esfuerces, tú los quieres producir. Tienes el conocimiento y sabes que debes ser paciente, sabes que debes ser esto y ser el otro, pero no lo puedes producir porque cada árbol se reproduce según su género. Pero la fuente de donde estamos nutriéndonos, si es la fuente del árbol de la vida, si es la vida del Espíritu, ten por seguro que los frutos del Espíritu van a surgir. A lo mejor se ven pequeñitos, pero están los frutos y van a crecer conforme nos vamos arraigando más y más y más, vamos madurando. Entonces, si permitimos, ¿verdad? El árbol que estemos alimentando va a permitir que seamos lo que hemos sido llamados a ser, hijos de Dios, manifestar el reino y podamos cumplir nuestro propósito, o nos va a acercar a Dios, nos va a llevar a conocer más a Dios, nos va a llevar a permanecer más en Dios, va a transformar, va a renovar todo nuestro ser interior, va a producir vida de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la vid o estamos viviendo del otro árbol, que todo lo que acabo de hablar va a ser lo contrario. No va a haber los frutos del Espíritu, no hay vida. ¿Sí? No nos acerca a Dios, nos hace autosuficientes. Jesús mismo declaró, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿por qué desgastarnos? Por si tenemos poco tiempo a veces. Y que el tiempo que nos queda libre se lo entregamos a Dios así, pero que de lo libre lo mínimo, lo suficiente para mantenerme avivado o viviendo, existiendo, pero no le estamos dando el tiempo suficiente. Cada uno sabrá que tanto tiempo le invierte, ¿sí?, a su crecimiento, a su relación. De eso va a depender de que podamos, todo lo que hagamos sea de provecho. Y eso es una verdad fundamental que no debemos pasar por alto. Por esto, porque toda la vida espiritual genuina no se origina en las fuerzas del alma humana, sino en el espíritu regenerado. Toda la vida espiritual genuina. La imitación yo lo puedo imitar, ser religioso, me visto, hablo, repito como el perico, soy un eco religioso, pero no tengo vida. Entonces, esto es fundamental. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La vida espiritual genuina no se origina en los esfuerzos del alma humana, de la mente, sino del espíritu humano regenerado. Porque cuando el alma domina y cuando el espíritu está apagado, no ha sido despertado, no está unido al de Dios, el hombre se puede mover en un espíritu de celos, en un espíritu de temor. Hay otros espíritus que tienen controlado al espíritu y no lo dejan crecer, no lo dejan madurar. Pero cuando nos conectamos a la fuente de vida, va a nutrir nuestro espíritu. La vida de Dios viene directamente a nosotros. Por eso a veces te pregunto, pues, ¿qué necesitas? Sí, cosas que traes, pero no estás drenado. O sea, es verano y tú vas a ver en el verano árboles siguiendo dando fruto. Están conectados, están recibiendo vida, están recibiendo. Y yo meditaba, oye, ¿por qué quieres que quede? Pues no porque no tenga obtención, pero es que hay una vida de Dios que está en ti, trae paz, trae gozo, trae fortaleza. Ya no dependes de tu fortaleza interior o de tu fuerza humana. ¿Por qué? Porque tu espíritu que ha sido regenerado, tu espíritu que está unido al de Cristo, nos permite a cada uno vivir una vida diferente, una perspectiva diferente, una visión diferente, una sabiduría diferente. ¿Me comprendo? ¿Sí? Y cada uno va a decidir
Cada uno decide. Esta misma enseñanza, este mismo tema puede ser puro conocimiento. Si no proseguimos en entender. Mira, hay cosas que de repente escucho o me llega una información de algo que tenemos que hacer en la compañía profética y llega todo y me dan hojas de información. Pero para yo entenderla no era, pues ya lo leí, amén. No, me siento y vuelvo hasta reorganizar la información y le añado la información que el Señor me da y le añado imágenes y le añado y le quito y le pongo, organizo la redacción de tal manera que pueda entenderlo. Es como meditarlo, es como rumiarlo. Porque una cosa es sí, ya lo vi, pero no lo entendí. Ya lo vi, ya lo oí, sí, ya sé, pero no tengo entendimiento. ¿Qué me está hablando este documento? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo responder? ¿Qué más información necesito para ser efectivo? Espíritu Santo, enséñame. ¿Ves? Sabiduría. Dios nos lleva a irnos a otro nivel de sabiduría. No nada más lo que está en lo plano, en lo que está aquí al alcance. Todo el mundo lo ve, pero no todo el mundo entiende lo que está detrás de esas palabras, de esas acciones. Entonces, a veces me puedo yo tardar días, semanas, nada más releyendo, meditando, buscando, informando. ¿Por qué? Porque mi mente tiene que ser renovada. Porque siempre hay fortaleza. No tengo tiempo. Siempre hay argumentos, siempre va a haber pretextos en la mente. Pero si yo quiero conectarme con el tiempo de Dios, con lo que Dios está haciendo, poder responder, yo necesito adentrarme aún en las palabras proféticas o la enseñanza que Dios está hablando, seguirle el hilo. Ahorita, por ejemplo, del tema del viernes, el Señor me lo da en la madrugada y pum, 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 una parte. Al siguiente día, otra parte. Ahorita en la mañana me recuerdo otra enseña, coge, pónselo aquí. ¿Vemos? ¿Por qué? Porque buscamos la manera de que esto sea más claro para otros, que esto sea claro para mí, que lo pueda vivir, que pueda desearlo, que pueda disponer mi corazón, ir en pos de lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida, y que si vas a transmitir el mensaje podamos entenderlo de una manera que sea claro. Y además cada quien va a decidir, pero cuando estás conectado con el árbol de la vida, siempre va a estar fluyendo vida, siempre va a estar fluyendo los pensamientos de Dios. Lo que busca solamente es buscarle. Búscame y vivirás, búsquenme y vivirán. Y tú prosigues en conocerle y más vida viene de él, ¿sí? Entonces, aunque los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal parecen ser buenos para comer, son agradables a los ojos, son codiciables para alcanzar sabiduría. Es lo que vio la mujer. La serpiente viene y le mira, ¿qué no te dijo Dios que no comieras de este árbol? Y ya lo observó otra vez. Vino una idea. A lo mejor ahí estaba el árbol ni lo pelaba. Le habían dado la instrucción de ni comas. Entonces, pues, ¿para qué le buscas? Pero viene la serpiente y trae la tentación. Y entonces ahora sí ella lo vio con otros ojos. Escuchó otra voz y lo vio con otros ojos. Entonces era bueno para comer. Se veían los frutos deliciosos. Son agradables a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Ese fue el engaño. Tú vas a adquirir otra sabiduría, otros frutos que se ven muy buenos, pero no van a ser los del Espíritu. No va a ser la sabiduría de Dios. Y el mundo así es. Eso es el mismo que sucedió aquí, está sucediendo en el mundo. Te va tras la vanidad, tras los deseos de los ojos, los deseos de la carne y vanagloria del mundo. Ella pensó ser como Dios. Entonces finalmente comieron
y vemos como inmediatamente el Espíritu de Dios se apartó. Por eso vino la muerte espiritual. Por eso lo llamamos fue una iniquidad. No fue un pecado común, dice, porque si cometemos pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Pero esto no era pecado, iniquidad. La iniquidad no se puede perdonar. La iniquidad se tiene que redimir y la única manera es la sangre de Cristo. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz y desde el principio Dios trae en el plan de redención del hombre. Había que redimirlo de la iniquidad. Pero el enemigo hizo todo lo posible para evitar que Jesús viniera, que se llevara el plan de salvación. Y ahora que ya Jesús murió, ya Jesús salvo, va a tratar de evitar que la gente sea salvia, cegando los ojos del entendimiento. Dice que hay un velo, porque el evangelio no se puede revelar cuando hay velos, cuando hay engaño, cuando hay error. Entonces no le importa aún, puede haber muchos cristianos, pero con velos religiosos, sin sabiduría de Dios, sin entendimiento, buscando conocimiento, pero alimentando más el ego humano, ¿sí? Entonces Jesús mismo declara que seremos conocidos por nuestros frutos y no por nuestros dones, talentos y ni por la apariencia. ¿Qué frutos estamos dando? La línea que divide a los cristianos, al cristiano genuino del cristiano religioso no se basa en el conocimiento, ni en las actividades, en la vestimenta, ni en las experiencias emocionales, porque a veces somos muy emocional, muy pentecostal, muy emocional, dice, wow, qué espiritual. La vida cristiana del cristiano genuino no se basa, ¿sí? Hay una línea que divide. Entonces no se basa en las experiencias emocionales ni en las apariencias. La línea divisoria entre los que viven desde el espíritu y los que viven desde el alma. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Les interesa que veamos? Bueno, el cristiano religioso aprende y vive sus experiencias desde el alma. ¡Ay, qué bonito! Es su mente, ¿verdad? Sueña. Y cuando se ajusta sus sueños o su perspectiva, dice, wow, Dios es una bendición. Todo su experiencia va a través del alma. El cristiano espiritual ha aprendido a vivir desde su espíritu regenerado, donde Cristo mismo es la fuente de vida. Esta es nuestra meta, amado. Estar en Cristo, permanecer en Cristo, ¿sí? Que sea la fuente, que aprender a vivir desde el espíritu, a ver con los ojos del espíritu. Esa es nuestra meta. Y cada uno va a ir avanzando a medida que la palabra se revele. La vida del cristiano religioso, su vida espiritual está en lo que Dios puede hacer por ellos siempre, Señor. Y Señor, sálvame, ya está dependiendo y le pide a Dios que haga algo, ¿sí? La vida espiritual del cristiano que está viviendo en el espíritu no se centra en lo que puede hacer Dios por él, sino lo que Dios está haciendo a través de él. Yo a veces pregunto, ¿y hay un testimonio? Pues no hay testimonio, porque estamos esperando que Dios haga algo por nosotros. Y decimos, si hace algo por nosotros, ese es mi testimonio de lo que Dios hizo por mí. Ajá. Pero el cristiano que está viendo el espíritu se centra en lo que Dios puede hacer a través de él, lo que Dios puede alcanzar a través de él, lo que Dios puede impartir a través de él. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está aquí y está fluyendo de aquí. Cuando el cristiano está viviendo a través del alma, pues la vida de Dios está para allá y tú vives independiente de Dios. Entonces cuando lo necesitas, vienes a Dios como llanta de refacción, o lléname Espíritu Santo porque estoy vacío, porque hay que vaciarse. Dice que seamos llenos del Espíritu. ¿Te acuerdan los discípulos? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces no estaban esperando, Señor, dame oro, dame plata para darle. No tengo oro ni plata, pero tengo a Cristo. Tengo la vida de Cristo. Tengo el poder de Cristo. Y como vieron a Jesús cobrar, hicieron lo mismo.
y lo sanaron. Ese hombre ya no necesitó pedir dinero. Le dieron más de lo que el hombre esperaba, más de las expectativas que tenía. Ok, la vida del cristiano religioso, él mide su crecimiento por cuánto ora, cuánto sirve, cuánto conozco, cuántos títulos, si me toca sentarme en las sillas de enfrente, si me toca estar aquí, cuánto reconocimiento obtengo. Pero la vida del cristiano en el espíritu no mide su crecimiento por su actividad, sino por cuánto de Cristo está siendo formado en él. ¿Se acuerdan de Pablo? Decía, porque, ahora escribía a la iglesia de, creo que los Gálatas, dice, porque estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en él. Pablo se enfocó en conocer a Cristo y que Cristo sea formado en él, que Cristo fuera su vida, en Cristo vivo, en Cristo nos movemos. Entonces el cristiano espiritual no mide su crecimiento o madurez por sus actividades, sino por cuánto de Cristo está siendo formado en él. Tú puedes ver gente con muchas actividades, ve los frutos. ¿Cuánto de Cristo está siendo formado? ¿Cuántas veces la vida se ve muy apayante, así como que a pantalla, ¿no? Porque salen las redes sociales y estuve en este evento y fui para acá, hice esto y toqué el chofar y hice por acá y dice, wow, qué tremendo. Y a lo mejor tú estás aquí como que, pues, ¿cuánto de Cristo está siendo formado? ¿Sabes que el árbol cuando crece, lo más importante es que sus raíces estén fuertes, estén bien arraigadas, porque toda la vida de este árbol depende de los nutrientes y de la permanencia de la tierra, que sea buena tierra. Los árboles de ornamento, ahorita los pones aquí, luego los pones allá y luego los pones acá. Muchos cristianos parecen de ornamento nada más, no tienen raíces, no hay vida de Dios. Simplemente lo importante es que sean bonitos, que sean decorativos. Pero esos viene una prueba y pues se aguantan, pues son de plástico. Pero el árbol que está bien plantado está siendo probado también. Los vientos, las lluvias, la sequía y el árbol. Se le cayeron todas las ramas, todas las hojas, pero vas a ver que pasa la temporada y el árbol sigue en su lugar. Siguió creciendo, ahora va a crecer más, porque estamos arraigados y cimentados en Cristo. En la vida del cristiano religioso trata de generar su propia luz, pero el cristiano que vive en el Espíritu está conectado a la fuente de poder que es Cristo. Él es mi luz y reflejamos la luz de Cristo, la gloria de Cristo. El cristiano religioso se frustra cuando las cosas no funcionan como espera, le molesta esperar. El cristiano espiritual se goza en sus debilidades porque ha visto cómo en su debilidad el poder de Dios se perfecciona, el poder de Dios reposa en él. Sabe hacer emuná, esperar con confianza el tiempo. Sabe que viene el tiempo primavera o sabe el tiempo que Dios ha provisto y entonces espera en el Señor. Entonces son parte de los procesos. Si vemos un tiempo, en uno de los temas vamos a ver procesos y todos hemos pasado procesos y creo que de los más difíciles es el proceso de la espera, porque a veces no son 2, 3 días, son años. ¿Sí? Y muchos en esa espera se desesperan. El cristiano religioso lucha por mantener su imagen espiritual. Tal vez en la casa sea una cosa, en la oficina sea otra cosa. Pero, ¿qué tal en la iglesia? Santo, santo, wow. Una imagen. Entonces, no, el cristiano espiritual no tiene imagen que mantener porque Cristo es su vida. No está buscando el reconocimiento. Ahora, características del espíritu religioso. Detrás del espíritu de religión está la fuerza motriz de la adivinación, la manipulación, el control, el tener dominio sobre las circunstancias.
El espíritu religioso es la amenaza más grande del reino de Dios y la iglesia de Jesucristo. Es la amenaza. ¿Quiénes fueron los que se crucificaron a Jesús? Espíritu religioso. Entonces el espíritu religioso obra a través del alma, maneja el alma. No le va a dar la libertad al alma, le va a hacer que se sienta libre, pero muchas veces le lleva al libertinaje. Entonces el espíritu religioso es la amenaza más grande al reino de Dios y a la iglesia de Jesucristo. Este espíritu esclaviza a las personas y mata la vida del espíritu. No, todo le molesta. Jesús todo lo que hacía. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos. O sea, la unción del Espíritu estaba para eso. Les molestaba. Que si sanaba porque se sanaba, que si era en sábado porque era en sábado, que si comían y no se lavaban las manos estaba mal. Todo eran reglas, todo eran reglas. Entonces dice, el espíritu religioso esclaviza a las personas y mata la vida del espíritu. Y cada quien decide. Y hay muchas estructuras que traemos que no nos damos cuenta, que es un espíritu religioso el que ha estado controlando. Porque así aprendimos, fuimos enseñados. Pero el Espíritu está trayendo verdad, está trayendo revelación para que seamos conscientes, para que meditemos y tomemos decisiones acertadas. Que busquemos caminar en la vida en el Espíritu, aunque al principio no sea tan fácil. Puedo caminar, pensar que camino en la vida del Espíritu porque sé versículos de la palabra, pero la vida del Espíritu, para poderla caminar, hay que morir al yo. Hay que morir al yo, porque el alma va a fortalecer el yo, va a trabajar para levantar el yo de una manera religiosa que tenga una apariencia de piedad, una apariencia espiritual, pero que está matando la verdadera vida. Entonces la gente, en lugar de buscar la vida, la relación en Cristo está la vida, el Espíritu es el que da vida. La gente va a buscar ser más religiosa o conformarse más a la letra para sentir que está agradando a Dios de esa manera. Y qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto, porque no nos damos cuenta. Todos hemos caído en ese juego sin darnos cuenta. Pero dice la palabra, conocerás la verdad y te va a hacer libre. Dios quiere traer libertad y que no, la vida del espíritu no sea esclavizada, no sea apagada por un espíritu religioso. Ahora, Dios está trabajando contigo, con cada persona que escuche o escuchar este mensaje. Cada uno va a digerirlo y va a responder. Va a responderle a Dios, no a mí. Cada uno le respondemos a Dios y decimos, yo quiero esto. Escoge la vida para que vivas. Escoge la vida, escoge la bendición. La bendición viene, todas las bendiciones espirituales nos han sido dadas en los lugares celestiales por medio de Cristo. Las bendiciones son espirituales, vienen a través de Cristo y se pueden manifestar en muchas cosas naturales. Pero la decisión es de cada uno. Cada uno decidimos hasta qué punto llegamos o hasta qué punto estoy comprendiendo. Por eso es importante entendimiento, que el espíritu de sabiduría, de revelación sea el que nos enseñe, porque es el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Tomando nuestra vida, formándonos para que Cristo sea formado y para que podamos nosotros ser canales de bendición a través de los cuales el Espíritu Santo se mueva, y no una resistencia constante al Espíritu Santo, no estar apagando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no sabemos, no conocemos al Espíritu, no sabemos cómo responder. Respondemos de esta manera a que estamos acostumbrados. Pero Dios quiere romper esas estructuras, esos odres viejos, para que pueda haber un vino nuevo, para que pueda haber. Sí, no está tratando de remendar esto. Jesús mismo vino y al morir en la cruz vino una reforma. Él vino a hablar del reino. El velo del templo se rasgó y sabes que Dios no fue el que lo remendó. El espíritu religioso lo remendó. El espíritu religioso va a tratar de mantener su
su lugar, su posición, su control, su autoridad sobre el hombre. El espíritu religioso quiere continuar adorando lo que Dios hizo en el pasado, que ya no es parte de lo que está Dios haciendo o utilizando. Por eso es importante que está hablando hoy. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. La palabra está escrita, está completa, pero Dios sigue hablando. Hay cosas que Dios sigue revelando de la palabra que no veíamos, que no entendíamos. Pero cuando Dios estamos en comunión, Él empieza a hablar la palabra, revelar la palabra, te recuerda, te pone por acá. El Espíritu está hablando. Entonces, el espíritu religioso quiere continuar adorando lo que Dios ya pasó por alto. Ya pasó su tiempo. Hubo un tiempo que el arca era llevada, ¿sí? El fuego de Dios estuvo en la zarza, que lo vimos. Luego el fuego de Dios descendió sobre el tabernáculo. Y luego el fuego de Dios descendió sobre el tabernáculo de David. Pero ya no podían ir al desierto a hacer lo mismo para mantenerlo, no. Ya la nube ya había avanzado. Ya era otra tierra, ya era otra circunstancia. Y ahora había que establecer el tabernáculo. Y el pueblo iba a ese lugar que Dios escogió. Pero después cuando pierden la presencia, entonces, ¿verdad? Pasan muchos años y David trae el tabernáculo de vuelta y edifica algo diferente. Ya no era igual como el que seguía operando sin presencia. ¿Sí? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Quién se acuerda del lugar? Bueno, a ver si se acuerda. Bueno, se me fue el tema. Pero ya no era ese tabernáculo. Podemos nosotros seguir adorando en nuestra forma religiosa, haciendo las cosas sin presencia. Pero David entendió que había que traer la presencia, no la forma. Y entonces trae la presencia. Y aunque no tenía toda esa la manera como se hacía en la antigüedad, ya había cambiado. Y se edifica ese tabernáculo de David con alabanza, con adoración. El otro no tenía alabanza, no tenía adoración. Y ahora era más accesible al pueblo. Y a través de ese tabernáculo el gobierno de Dios establecía. David enseñaba al pueblo a adorar a Dios, a reconocer a Dios, cambiarles la mentalidad. Ahora, después se construye el templo de Salomón y ese era el lugar de adoración y gracias a Dios se derramó la presencia, porque de nada hubiera valido que hubieran hecho tanta inversión de oro, de tiempo, tantas cosas, de ganado, de sacrificios, si no hay presencia. Lo más importante es que la presencia de Dios, lo más importante es que la presencia vaya con nosotros. Decía Moisés, ¿qué? Si tu presencia no va conmigo, no nos saques. Lo más importante es que cada vez que nos reunimos de manera corporativa, la presencia de Dios está en medio nuestra. Dios, su palabra nos hable, su espíritu se manifieste, nos guíe, nos dé mayor sabiduría, trate con nuestro corazón. Cuando viene Jesús, ya se había sido destruido el templo de Salomón, hacen otro templo, pero las cosas cambiaron después de Jesús, porque ya no son templos hechos por manos de hombre. El templo donde Jesús estuvo fue destruido y viene que nosotros somos los templos del Espíritu Santo. Entonces, qué importante, porque el espíritu religioso quiere continuar adorando de la misma manera del Antiguo Testamento. Les decía la semana pasada, podemos leer el Nuevo Testamento con una mentalidad del Antiguo Testamento y va a seguir siendo letra. ¿Por qué? Porque el espíritu religioso se amolda a la letra y quiere seguir haciendo lo mismo. Pero el Espíritu dice que los que son guiados por el Espíritu Santo es como el viento. A veces no puedes ni programar. Necesitas estar atento en cada reunión. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hablar? ¿Cómo te vas a mover? ¿Qué cantos? Tú estás así con tus antenas, nada más siguiendo la dirección del Espíritu. El espíritu religioso va a decir, no, pues esto y lo otro, y nos vestimos así, pues así. Se aprende, se puede practicar aún para ser religioso. Las 3 rapiditas, no, son 5 rapiditas y 2 lentecitas.
¿no? Si nos va bien, porque si no con una lente ya se acabó. Y nunca te metieron a la presencia de Dios. Te dejaron en los atrios y los atrios y los atrios y los atrios. Pero en el espíritu que empiezas a aprender y se despierta tu espíritu. No, tú ya no quieres esto. No quieres entrar y salir, quieres permanecer. Quieres alimentar, quieres nutrirte, quieres crecer espiritualmente. No quieres entretenimiento, no quieres conocimiento, quieres revelación, quieres entendimiento. Se cambia todo porque el espíritu se alimenta de manera diferente. Se alimenta a través de la palabra, se alimenta a través de la presencia, se alimenta a través de la adoración, a través de la obediencia. Dice Jesús: este es mi alimento, que haga la voluntad de mi Padre. Y te sientes contento cuando estás caminando en la voluntad del Padre, ¿o no? Cada vez que tomas una decisión, wow, gracias Señor. Cuando estás en el propósito del Padre, hay una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Cuando vienen las circunstancias, ¿por qué pasa? ¿Por qué está la paz? Porque Dios nos cambia. Él es nuestra tierra prometida. La tierra prometida de Dios es nuestro corazón. Y entonces cuando le amamos con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, sabes que Él es el centro de todo. Y Él no es conmovido. Él no está preocupado. Él es nuestra paz. Por eso es importante andar la vida en el Espíritu, porque es andar en Cristo, caminar en Cristo, vivir para Cristo, poner nuestra fe en Cristo. Él es el todo de todo, y lo vamos a ver la otra semana. Es importante esto. Pero hay que ahondar en ello cada uno de este punto. ¿A dónde voy a proseguir? Puedo ser como una ola, como que avanzo, y como las de San Felipe, no, pues llegó en la noche, mira el agua que llegó hasta acá, pero vas en la mañana y ya está hasta por acá. Así estamos otra vez. Y hay que esperar que venga la noche, y ahí viene la ola, y sube el mar, y sube el nivel del mar, y sube el nivel del mar, y ya se acercó, la gente se puede bañar y bien suave. Pero cuando viene la mañana, hay que caminar 1 kilómetro para llegar a mojarnos los pies. Así estamos. La gente tiene que caminar 1 kilómetro para ver si puede alcanzar a mojarse los pies en el río del Espíritu. Pero cuando estamos nosotros sumergiendo, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros estamos conectados al río de Dios. El río de Dios tiene movimiento, no es una laguna estancada, no es un pantano. Para mí se vuelve un pantano lleno de moscos y animales. Pero nosotros cuando nos metemos al río, no a los tobillos, no a las rodillas, no a los pies, no, nos sumergimos en el río del Espíritu. Cuando creemos su palabra, como dice la Escritura, cuando creemos en Cristo, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Y el río tuyo, el río tuyo, el río de cada uno empieza a emanar agua viva, porque estamos conectados a la fuente de agua viva y no en una cisterna rota religiosa. Pero es decisión de cada uno. El Señor nos está invitando. Cada semana nos invita a tomar su enseñanza, a tomar su sabiduría, a conocerle. Nos invita. Y cada uno decide: estoy ocupado. Pues no me gusta, no le entiendo. No, pues mientras no busquemos, dispongamos el corazón: Señor, dame entendimiento. No entiendo todo. No necesito entender todo para obedecer. Lo que necesito entender es que Él es Dios, Él es Rey, es Señor, y que Él es perfecto su voluntad. Ya cuando empiezo a obedecer, empieza a abrirse el entendimiento. Ay, dije, qué bueno que eras tú, qué bueno que eras tú. Ay, sí, te da gozo saber que aprendiste, estás aprendiendo, estamos aprendiendo a ser sensibles a la dirección del Espíritu. Al principio no sabemos, nos da miedo, pero después descubrimos que fue buena decisión haber creído en Él. El espíritu religioso trata de fortalecer lo viejo, ¿sí? Las tradiciones, las costumbres, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eso atrapa el alma. Pero Dios estará debilitando lo viejo para fortalecer lo nuevo, apagando lo viejo, matando lo viejo, para que lo nuevo sea lo que se dé a luz. ¿Por qué? Porque el espíritu y la carne no pueden congeniar. O es del espíritu o es de la carne.
Entonces el espíritu religioso trata de fortalecer lo viejo a través de tradiciones religiosas, costumbres culturales que atrapan el alma, la atraen. Pero Dios irá fortaleciendo y estableciendo lo nuevo y debilitando lo viejo. A quien que tú alimentes, si alimentas la carne, la vas a fortalecer. Si alimentamos el ego, lo vamos a fortalecer. Si alimentamos el espíritu, se va a fortalecer. Y aunque el hombre natural, la vida natural, el cuerpo se va desgastando, lo que ahora estás viviendo en la gracia, en la fortaleza. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y era necesario debilitar la fuerza humana, la independencia del alma, para que pudiera la vida del espíritu. Por eso Cristo fue crucificado, y si lo ves, sus manos, sus pies, su cabeza. Las manos representan nuestros hechos, las acciones. O sea, él mismo humanamente se pudo haber bajado, pudo haber evitado, pero él se dejó crucificar, crucificando esa área humana de todos nosotros. Sus pies también fueron crucificados, fueron traspasados. Nuestro caminar. Cuando era niño hacía lo que yo quería, pero ahora cuando voy creciendo, el Espíritu es el que me está guiando. Ya no camino mis caminos. Yo le digo, Señor, enséñame el camino que debo andar. David decía, me guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. El camino de Dios siempre, por torpes que seamos, nos lo vamos a extraviar. Pero si vemos, si hubiese sido necesario que nada más lo mataran, pues lo hubieran matado con lanza o con un cuchillo o piedras como acostumbraban, ¿no? Pero no, fue un proceso en el cual él se cedió su voluntad en el Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El cargar la cruz, el peso, la cruz, el peso del mundo, el peso de toda la vida, el peso del pecado, él le cargó. Él caminó y fue obediente hasta la muerte. La corona de espinas representa los pensamientos, representa todo lo que viene aquí a golpearnos como espinas. Él lo padeció, se identificó en todo y mató en su cuerpo la carne. El alma la crucificó, su alma la crucificó por nosotros, para que aprendiéramos cuál es el camino. Y cuando Él resucita con un cuerpo nuevo, en un poder de resurrección. La palabra dice que estamos crucificados juntamente con Cristo. Si nos identificamos en su muerte, también podemos identificarnos en su resurrección. Y esa es la resurrección de una vida, de un espíritu regenerado, que es lo que Dios tiene planeado para cada uno de sus hijos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tanta palabra que estás trayendo, Señor. Sigue derribando argumentos, sigue derribando todas esas estructuras religiosas, todas las estructuras de la mente, Señor, que se levantan en contra de tu conocimiento. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos, nuestra confianza fija en Cristo, a ser entendidos de los tiempos, a ser entendidos de tu camino, de tu corazón, de tu voluntad, a permanecer en ti, estar unido a ti, para que la vida de Dios fluya y se manifieste a través de cada uno de nosotros, Señor. No queremos solamente apaciguar el alma y hacer cosas buenas para aparentar que somos creyentes, cuando no tenemos vida por dentro. Ayúdanos a mantenernos conscientes de tu gracia, conscientes de tu poder y conscientes de lo que estás haciendo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues gracias. Continuaremos con este tema y hay mucho más que tratar,
pero gracias a Dios porque creo que fue bastante, con mucho que Dios estuvo hablando. Vamos a preparar las alabanzas, vamos subiendo para empezar la alabanza.